En un amplificador de audio típico, ya sea clase A, clase AB o clase D, tenemos una configuración de dos etapas. Una que se llama etapa driver, que es donde la señal de audio es recibida, es tratada, es amplificada y luego entregada a la segunda etapa, la cual es la etapa de potencia, en la cual, como su nombre lo dice, hay uno o más pares de transistores, uno positivo y uno negativo, que van conectados a los rieles de alimentación por un lado y por el otro se unen a la carga, de forma que la carga primero recibe, digamos, la onda positiva y luego la onda negativa. Es decir, primero el transistor empuja corriente a través de la carga hacia tierra y luego el transistor negativo saca corriente a través de la carga desde tierra. Esta configuración es común, ya sea en clase AB, como se ve aquí, o en clase D. En clase D pues es un poco más complicado y se hace de diferente forma, pero igual tenemos esos transistores que sacan y meten corriente, igual que aquí. Tenemos una etapa driver que entrega la señal a los transistores de potencia. Acá es con este integrado que los entrega a los transistores de potencia. De esta forma, nunca jamás ambos transistores deben de estar conduciendo al mismo tiempo, ya que de hacerlo se produciría una corriente indeseada entre los rieles positivo y negativo de alimentación, y dependiendo de qué tan cerrados estén los transistores, esto puede inducir a pérdidas de energía en calor, o en casos más severos, a cortocircuitos destructivos que obviamente van a dañar la tarjeta y la van a dejar inutilizable, o incluso pueden dañar la fuente de alimentación y hasta el parlante que estemos alimentando. Si quisiéramos aumentar la potencia entregada a la carga, tendríamos que, entre muchas cosas, aumentar el número de transistores en la etapa de salida. Por ende, modificar la etapa driver para que entregue una potencia mayor a la entrada de los transistores de potencia y obviamente aumentar tanto el voltaje como la corriente con la que alimentamos nuestros circuitos. Sin embargo, hay una forma más sencilla de hacer esto, y de hecho en la que se aumenta al doble efectivamente el voltaje entregado a la carga, sin de hecho aumentar el voltaje de alimentación. La forma de hacer esto es sencilla. Simplemente hay que hacer que el transistor positivo y negativo enciendan al mismo tiempo. Pero para esto tenemos que cambiar la configuración de nuestra etapa de potencia. Entonces, lo que haremos es que ahora vamos a agregar otro par de transistores igual, en totem pod. Pero, y aquí la diferencia, no los vamos a poner en paralelo a los que ya tenemos, sino que los vamos a poner enfrentados a estos. Es decir, que ahora nuestra carga ya no se conecta a tierra de un lado, sino que se conecta a la otra configuración totem pod, quedando de esta manera. De esta forma, ahora los transistores se acomodan en pares cruzados que se encienden al mismo tiempo, conectando efectivamente la carga a los rieles positivo y negativo de alimentación, pero sin causar ningún corte entre estos transistores. A esta nueva configuración se le conoce como Bridge Tied Load. Una vez explicada la idea, vamos con una definición más formal. Usada en aplicaciones de audio, la carga va conectada entre dos salidas de audio amplificadas, de forma que puentea ambas salidas de cada amplificador. Esto puede duplicar el rango de voltaje que recibe el parlante, comparado con un parlante que se conecta a tierra. Un parlante que se conecta a tierra tiene un rango de voltaje que va desde 0 hasta los rieles de alimentación del amplificador, mientras que un parlante conectado en modo puente puede ver el doble de este rango de voltaje, porque el amplificador ahora puede conectar una terminal de voltaje a positivo y la otra terminal a negativo en lugar de a tierra, efectivamente duplicando el rango de voltaje. Ahora, como tenemos el doble de voltaje, entonces podemos desarrollar una potencia 4 veces más grande en el parlante. Esta es una mejora sustancial en la potencia entregada, especialmente en aplicaciones donde se usan baterías como fuente de alimentación,
y por lo tanto tenemos voltaje de alimentación pequeños, por ejemplo, en radios de coches o en telefonía móvil. Bueno, esa fue la teoría. Muy bonita y todo, pero lo interesante es verlo en práctica. Para eso usaré dos op-amps. Justamente aquí tengo el TL072, el cual en su interior pues trae dos op-amps. Entonces lo que voy a hacer es usar uno en configuración no inversora y otro lo voy a usar en configuración inversora. Calcularé que ambos tengan la misma ganancia y usaré una fuente simétrica para tener el mayor rango de voltaje a la salida. Ya tengo el circuito aquí en la mesa, así que procederé a explicar lo que va a pasar. Tengo una sola entrada, la cual irá a ambos canales del operacional. Entonces, justamente la idea es desfasear las señales 180 grados. Por eso es uno inversor y el otro no inversor. Primero veamos por separado. Aquí tengo a cada amplificador conectado a una carga de 1 kΩ. Este está conectado a una carga de 1 kΩ y este está conectado a una carga de 1 kΩ hacia tierra. Así, por ejemplo, si a la salida tuviéramos 3 volts RMS, que de hecho es, si se pudiera ver lo que tenemos, a ver, voy a intentar hacer zoom. Ahí está, se aprecia más o menos que aquí tenemos a la salida, que es el canal azul, 3.51 volts RMS con una entrada de 3.45 milivolts. Si tenemos a la salida 3 volts, pues simplemente por la carga la corriente sería de 3 mA RMS y por lo tanto la potencia disipada por cada operacional sería de 9 miliwatts. Veamos cómo se comportan ambos, y es que si nos damos cuenta, aquí para esto me voy a quitar los guantes. Aquí tengo la entrada y la salida, ahí está. Lo que pasa es que los tenía juntos justamente para ver el efecto de que son los mismos, solo si se ve un poco desfasado. Voy a hacer zoom otra vez y voy a mover la cámara ahí está. Entonces, como les decía, tengo las dos señales. Aquí tengo una y aquí tengo la otra. La de arriba, pues obviamente está en la escala de 500 milivolts y la de abajo la tengo en la escala de 5 volts por división, ¿no? Entonces paso del no inversor a el inversor. Voy a conectar y ahí está otra vez. Y como vemos ahora, cuando las vuelvo a encimar, listo. Ahí están las dos señales. Voy a ver. Vamos a ver. Lamentablemente así no, en este cambio de escala no se ve tanto. Se aprecia mal. Pero pues vamos a ponernos como estábamos. Ahí está en la misma escala de 500 milivolts por división y 5 volts por división. Pues que en efecto son señales que están desfasadas 180 grados. Ahora lo que vamos a ver es que qué pasaría si las conectamos en BTL, porque justamente están en single-ended, o sea, cómo funciona un amplificador de toda la vida. Es interesante ver cómo la teoría se cumple, ya que en efecto, haciendo cálculos, tenemos 4 veces la potencia entregada a la carga cuando lo conectemos en BTL. Así que vamos a hacer eso. Voy a hacer una pausa y vemos cuando ya vuelva. Bueno, ya tengo todo listo. Cabe recalcar que ahora en mi salida, más bien en mi pantalla ya no puedo ver mi señal de entrada. Ya solo estoy midiendo mi salida. ¿Esto por qué? Porque justamente el modo Bridge Tied Load se mide justamente entre las salidas del amplificador. Entonces, pues por cuestiones de osciloscopio, bueno, para quienes están entendidos van a entender, pero justamente no tengo una punta diferencial para poder hacer una medición pues con la entrada en modo común y con la salida en modo diferencial.
pero ustedes vieron que pues la entrada estaba ahí, ¿no? Bueno, de hecho, técnicamente sí voy a hacer una pequeña ajuste aquí. Voy a mover esto a mi tierra. Y solo para demostrar que ahí está la señal presente, lo conecto aquí, presiono AutoSet y ahí está mi señal. De nuevo, de 363 milivolts, voy a hacer zoom. De 363 milivolts. Quito el zoom. Y ahora vuelvo a la salida. Y conecto en modo diferencial. Voy a conectar en modo diferencial. Y ahí está. Entonces vamos a explicarlo. Vuelvo a hacer zoom. Ahí está. Como vemos, ahora tenemos casi, bueno, no tenemos casi, tenemos 7 volts de salida. O sea, pasamos de 3 volts de salida a 7 volts a la salida. Por una resistencia de igual 1 kilo ohms. Bueno, si antes pasaban 3.5 miliamperes, como se vio, ahora pasan 7 miliamperes. Entonces, esos mismos 7 miliamperes multiplicado por el voltaje que está cayendo en nuestra carga de 1 kilo ohm, pues es lo que hace que de hecho tengamos 4 veces la potencia entregada, ¿no? Para eso, pues para poder hacer esto, pues obviamente tenemos dos rieles de alimentación, uno positivo y uno negativo. Sin embargo, esto también se puede hacer con baterías. Lo que se hace es poner la carga aquí, esa carga pues se pone justamente en una configuración flotante, justamente de modo que en los dos bornes de la salida del amplificador tenga digamos con una batería con una alimentación de 12 volts, 6 volts y 6 volts. Y ahora sí, en un borne va de 6 volts a 12 volts y el otro borne va de 6 volts a tierra o a 0 volts. Y así es como se hace solo con batería, bueno, con fuente de alimentación asimétrica. Pero bueno, ahí está la demostración. Obviamente, bueno, voy a hacer un poco de zoom para esto. Hago zoom, ahí está, perdón. Zoom y voy a hacer esto. Si nos damos cuenta, pues tenemos un pequeño cruce, justamente en el cruce por cero, pues tenemos distorsión. Esto porque pues solamente está hecho con operacionales, pero el punto solo era eso, era probar la teoría. Bueno, ahora que conoces lo que es el modo bridge, su teoría y su demostración, vamos con una aplicación real, ya que aunque en efecto pudimos cuadruplicar la potencia en la carga, es potencia insignificante para un parlante real. Por eso aquí tengo tengo dos TDA 2822M, que resulta que es un integrado que podemos usar tanto en modo single-ended como en modo bridge. Entonces, para concluir este video, simplemente los dejaré con sus respectivas demostraciones, ya que aquí lo tengo preparado en una protoboard. Entonces, pues aquí tengo las señales, como siempre, amarillo es entrada, azul es salida, y solo tengo una pequeña aclaración que hacer, y es la señal de entrada, ya que como podemos ver, esta es muy pequeña. Voy a hacer un poco de zoom. Zoom. No sé si se nota, pero la señal de entrada es de apenas 47 milivolts, 46 milivolts. Esto es así porque el integrado tiene una ganancia tan alta que me satura. Es decir, aquí yo voy a modificar y ahí estoy disminuyendo. Si aumento, ahí está, con apenas 58 milivolts, es decir 10 milivolts más, ya tengo bastante recortada la forma de onda. Entonces pues por eso tengo aquí un potenciómetro
para poder modificar mi forma de onda para que simplemente me dé lo suficiente antes de llegar, ahí está, a recorte. Entonces voy a comparar las dos formas de onda. Si vemos, son casi iguales a excepción de las puntas. Y en la entrada tengo 47 mV, 5 kHz, y en la salida tengo 4 volts a 5 kHz. Entonces voy a hacer otra vez todo el cambio y vamos a ver pues cómo se comporta en modo bridge. Ahorita está en single ended y lo vamos a pasar a BTL, modo bridge. Bueno, ya tengo ahora configurado en modo puente y justo ahora estamos viendo la señal de entrada, que como podemos ver, bueno, no se ve bien, pero es de 85 mV a 1 kHz. De nuevo, al tener que hacer la medición en modo puente, pues no podemos ver la señal de entrada y la señal de salida al mismo tiempo. Entonces, pues para eso ya tengo aquí listo, nada más para hacerle el cambio. Entonces, desconecto mi salida, mi entrada, perdón. Cambio a modo diferencial. Y ahí está. Y ahí está. Aquí ya tengo pues mi onda. No la puedo agrandar más, pero ahí está. Ahora vemos, hacemos zoom de nuevo y como podemos ver, bueno, no se nota tanto, pero tenemos casi, bueno, tenemos 8 volts de salida. Si antes teníamos 5 volts, pues no logramos perdón, no logramos duplicar el voltaje, pero sí lo aumentamos en casi el doble. Entonces, pues, como vemos, hasta incluso en aplicaciones de fuente simétrica, es decir, aquí tengo simplemente 12 volts, incluso en aplicaciones de fuente simétrica podemos ver un aumento brutal en la potencia. Esto es impresionante solo para hacer un pequeño cambio, o sea, entre conexión single end y bridge tied load. Esta es la magia, esta es la razón por la que se usa tanto esta topología de salida de audio. Entonces, pues ya con esto creo que queda bastante demostrado lo que es bridge tied load, pues sus ventajas, sus desventajas. Y pues ya puedo finalizar. Si te ha gustado el video, como siempre puedes agradecerme suscribiéndote, dando un like, comentando y compartiendo. Espera más videos y nos vemos en el siguiente.